La base de la predicación de esta mañana es Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 15. Voy a dar lectura en la Nueva Biblia de las Américas, versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuese hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. Vamos a orar. Padre, queremos encomendar a ti este tiempo de predicación, Señor. Tu palabra es un don maravilloso que en tu gracia nos has concedido, Señor. Ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a valorarla, Padre, y sobre todo a estar dispuestos a someternos a su autoridad. Que Cristo sea proclamado, que Cristo sea exaltado en este tiempo. Y en su santo nombre oramos. Amén. Dios, en su gracia común, le ha dado a la humanidad muchas muestras de amor, muchas muestras de su gracia, muchos dones, muchos regalos. El hecho de el estar vivos es un don de la gracia común. Estar vivos en medio de una pandemia, quizá la más terrible de la que se tenga registro, hermanos, es un verdadero don de Dios. Debemos de valorar el despertar cada mañana y ver la luz del sol. Valorar el que entre oxígeno a nuestros pulmones, el que tengamos vida. El hecho de tener acceso a alimentos, el tener que comer, es un don de la gracia de Dios. El sustento son manifestaciones del amor de Dios, de su gracia común. De lo que los teólogos han llamado esa gracia general que Dios expende a todos los seres humanos, le otorga a todos los seres humanos sin distinción. Pero de entre todos los dones que Dios le ha dado a la humanidad, quizá uno de los más grandes y más valiosos, y que ha sido uno de los regalos más despreciados por el ser humano, es su santa palabra, su revelación escrita, hermanos. Este libro que nosotros conocemos como la Santa Biblia es un don maravilloso de Dios. Su palabra, Dios se ha querido revelar a nosotros, hermanos, y lo ha hecho de una forma maravillosa, de una forma específica en las palabras, en cada texto de su revelación. Ahora bien, hermanos, el hecho de que llegue la palabra de Dios a una comunidad, a una nueva localidad, a un grupo de personas, a un grupo social, es una enorme bendición que muchas veces no es bien valorada. Y esto todos los misioneros de todas las épocas lo han experimentado. ¿Sí? Vimos la actitud de los tesalonicenses cuando les llegó la palabra de Dios. Y aunque hubo gente salva, de hecho se formó una iglesia en Tesalónica, hermanos, pero en general la población manifestó un rechazo tremendo al evangelio. Y aquí Lucas, el autor de Hechos, está estableciendo un contraste entre los residentes de la ciudad de Berea y los residentes de la ciudad de Tesalónica. Y dice Lucas en su relato, estos, los bereanos, eran más nobles que los de Tesalónica. Y esta palabra nobles, yo les decía hace un momento, bueno, la vez pasada, hermanos, que en el griego es la palabra eugenes. Ahora esta palabra, hermanos, se usa para referirse a una persona de abolengo, una persona
como decimos hoy, de buena familia, de buen linaje, alguien noble. Pero ese no es el uso que le está dando Lucas aquí, porque también esta palabra Eugenes, de donde por cierto viene el nombre de Eugenia, para que mi hermano Aarón recuerde el nombre de mi suegrita, ¿verdad? María Eugenia. De ahí viene la palabra Eugenes, que significa literalmente alguien bien nacido, ¿sí? En realidad se refiere a alguien bondadoso, una persona de nobles sentimientos, ¿sí? Eso es lo que amable, lo que hoy diríamos alguien amable. Eso es Eugenes, a lo que se refiere en esta palabra cuando se hace este elogio a los de Berea. Ahora, hermanos, este elogio que Lucas está incluyendo aquí en su relato, no debemos confundirlo, hermanos, como decir, bueno, entonces quiere decir que Lucas está diciendo que hay gente buena, innata, de forma innata en el mundo. No, hermanos, no debemos llegar a esta conclusión, que el médico de cabecera del gran apóstol Pablo, el autor de la carta a los romanos, aquel que escribió, el apóstol Pablo que escribió, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, aquel que dijo y dedicó 3 capítulos de esta maravillosa epístola a los romanos para hablar de la depravación humana, hermanos. No queremos pensar que uno de sus más cercanos colaboradores tuviera un concepto distinto a lo que la palabra de Dios nos habla acerca de la condición humana. Hermanos, la Biblia quizá es también despreciada porque retrata al ser humano en toda su realidad. Se ha dicho que la Biblia no sería de origen humano porque ningún humano estaría dispuesto a describir al género humano como lo describe la Biblia, en toda su miseria, en toda su derrota, en toda su necesidad de Dios. Por lo tanto, hermanos, nadie se confunda. Este elogio a los de Berea no es algo que ellos hayan construido, no es algo con lo que hayan nacido, no es algún mérito que ellos hayan conseguido por sí mismos. Esto es una manifestación de la gracia de Dios, porque cuando tú recibes la palabra, Dios ya obró primero en ti, cambiando tu corazón, poniendo en ti hambre de conocer la palabra de Dios. Pero vamos a ver cuál es la actitud correcta ante la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es el don maravilloso para la humanidad, vamos a ver qué espera Dios. Y este elogio, hermanos, marca 3 manifestaciones de actitudes correctas que debemos de tener ante la palabra de Dios que manifestaron los de Berea. En primer lugar, hermanos, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, es un regalo que Dios manda que sea recibido. Y entonces esa es la primera actitud: recibir la palabra con toda solicitud. Versículo 17:10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, como era la costumbre de Pablo, siempre entrar primero a la sinagoga. Pablo era un rabino conocido de la escuela de Gamaliel, por lo tanto se le abrían todas las puertas hasta este momento todavía para poder exponer la palabra de exhortación que se daba oportunidad a todo rabino que andaba viajando. Y estos, dice el versículo 11, se refiere a la población de Berea, a los bereanos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Dice aquí, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y este elogio, hermanos, es una enseñanza para nosotros. La palabra de Dios, el evangelio, este mensaje de que el Hijo de Dios vino al mundo, cumplió la ley de Dios, murió por nuestros pecados en la cruz, fue crucificado por nuestros pecados en la cruz, pero ese no fue el fin de la historia. Al tercer día Dios Padre lo resucitó de entre los muertos, dando testimonio con ello que aceptaba el sacrificio redentor de su Hijo y que los pecados de los pecadores estaban siendo expiados, habían sido expiados. Este mensaje de Jesús, este evangelio, que ha sido predicado por más de 20 siglos por todos los continentes, mis amados hermanos,
es un mensaje que Dios envía a la humanidad y debe ser recibido, como lo fue con los de Berea. Dice aquí, recibieron la palabra con toda solicitud. Ahora dice aquí que llegaron Pablo y Silas hasta Berea. Pero el equipo de Pablo estaba conformado por más gente. Ya se les había unido, ¿quién? El joven Timoteo, ¿se acuerdan? Timoteo ya se les había unido, y Lucas, porque Lucas ya empieza a hablar también en términos de que fuimos, nos enviaron, etcétera. Ya está incluido en el relato. Pero tanto Lucas era gentil, y Timoteo era, digamos que medio gentil. Entonces, los ataques en Tesalónica hacia el equipo misionero parece que se dirigieron más bien a los judíos, hacia Pablo y hacia Silas. Por eso ellos fueron enviados hasta Berea. Berea es una ciudad, hermanos, que todavía existe, más bien es una ciudad de la antigua Grecia que aún existe en la actualidad. Poblada esta ciudad desde hace más de 2700 años, y es, hermanos, considerada, escuchen este dato, la ciudad más antigua de Macedonia continuamente habitada, con el mismo nombre y en la misma ubicación. Berea está situada en las faldas del monte Vermio y atravesada por el río Tripótamos. Y esta ciudad vivió sus años más gloriosos durante las épocas de la las épocas helenísticas y romanas, hermanos. Berea fue una gran metrópolis, muy brillante, y ahí se realizaron, de hecho, unas olimpiadas ahí en Berea, hermanos, en la época de las olimpiadas griegas. Se realizaron en honor a Alejandro el Grande. Hoy Berea es una ciudad moderna que conserva sus barrios en buen estado, sus barrios históricos, y está a 510 kilómetros de Atenas, la capital de Grecia, y a solo 68 kilómetros de Tesalónica. Tesalónica, por cierto, también es una ciudad que todavía existe en la actualidad, hermanos. Y bueno, esta ciudad, ahora conocida como Berea, es una ciudad muy verde. Está rodeada de una naturaleza frondosa, hay muchas fuentes de aguas. De hecho, dentro de la ciudad hay fuentes públicas que corren continuamente para evitar dañar la red de suministro de agua de la ciudad. En su parte oeste, uno puede caminar por la orilla del río Tripótamos, atravesando todos sus puentes. Y bueno, leer todo esto, hermanos, pues como que antoja un día poder visitar estos lugares. Es lo que decía mi esposa. Bueno, ahora que estoy predicando, de hecho, sería bueno que orar y un día que el Señor nos concediera, y por qué no ir, hacer una caravana en toda la iglesia y poder visitar estos lugares bíblicos, hermanos, donde fue predicada la palabra del Señor. Pero centrémonos en esta expresión que dice el texto, hermanos. ¿Qué pasó con los de Berea? Recibieron la palabra con toda solicitud. Esta expresión, hermanos, es una expresión favorita con Pablo, para referirse a gente que aceptó el mensaje, que creyó en Jesucristo, dice, recibieron la palabra. Hermanos, el acto de recibir significa apropiarte de. Decíamos que es un regalo la palabra de Dios, el Evangelio. Viene el heraldo del rey, en este caso es Pablo, te entrega el mensaje y tú lo recibes, te apropias de él, hermanos. El Evangelio o se recibe o se rechaza, no hay punto medios, o obedeces el Evangelio o te rebelas ante el Evangelio. Hemos hablado, hermanos, de estos tesalonicenses como gente que rechazaron la palabra de Dios, como gente que no mostraron nobleza, ¿sí? Pero aún en medio de tanta oposición, en su carta a los tesalonicenses, vean lo que Pablo les escribe a ellos, y vayan conmigo a este pasaje en 1 Tesalonicenses 2:13. Es decir, ese pequeño rebaño en Tesalónica que sí creyó el Evangelio, vean qué elogio les da Pablo en 1 Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, hermanos, cuando alguien, ya sea en un púlpito, en una iglesia
o en un parque o en cualquier otro lugar, se para, toma la Biblia y dice, esto dice Dios, por supuesto que debemos tener mucho cuidado. Y hay mucha gente que, engañadora, que toma la Biblia, y eso lo vamos a ver en el siguiente punto, y que no anuncia la palabra de Dios, pero cuando es la palabra de Dios la que está siendo predicada, tú como oyente adquieres responsabilidad ante Dios de lo que haces con este mensaje. Y Pablo le está diciendo, doy gracias a Dios de que cuando fui a Tesalónica y les prediqué el mensaje, ustedes no la recibieron como palabra de Pablo, como unas buenas ideas de un buen rabino, como conceptos humanos, sino, dice Pablo, la recibieron y supieron identificar que era la palabra de Dios. Dice, esto no viene de Pablo, esto viene de Dios, es palabra de Dios. Y eso, por eso, Pablo da gracias al Señor. Y esa es la oración, hermanos, que los predicadores, los pastores, hacemos al Señor. Cuando un pastor, un predicador, desea ser fiel a la palabra de Dios, ora en primer lugar que Dios le conceda esa precisión, esa fidelidad al texto bíblico, esa fidelidad al mensaje del Evangelio, a la persona de Cristo, y no desviarnos ni un centímetro de la revelación bíblica. Cuando un predicador y alguien tiene la dicha y la bendición de que un varón de Dios que honra la palabra de Dios, que respeta la palabra de Dios, comunica el mensaje, nosotros, los oyentes, adquirimos responsabilidad ante Dios de lo que hacemos con ese mensaje. Pero también, hermanos, vemos cómo el mensaje del Evangelio es un regalo de Dios para la humanidad, como ya lo hemos visto, hermanos. Y esto tiene implicaciones muy grandes. Cuando nosotros conocemos las implicaciones que tiene el que alguien rechace el mensaje de Jesucristo y diga, no, yo no quiero nada, te respeto tu mensaje que me quieres predicar, que me quieres compartir, respeto tus creencias, pero yo no pienses que me voy a unir a tu fe. Nosotros sabemos como creyentes las implicaciones que tiene ante Dios una persona que rechaza el Evangelio de Cristo, hermanos. Rechaza el Evangelio y rechaza a la persona de Cristo. Y eso, hermanos, es algo bastante doloroso. Pero también nosotros, los cristianos, quizá no hay un gozo más grande que el ver a una persona que después de haberles predicado el Evangelio, confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador de sus vidas, hermanos. Los gozos más grandes que yo he experimentado en mi vida es que ver a una persona, escuchar a una persona, después de ser expuesta al Evangelio, que esa persona diga, sí, creo en Jesucristo, lo confieso como mi Señor y mi Salvador, hermanos. Esos gozos son incomparables. Vean cómo el mismo autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 13, 22, habla justamente de este concepto de recibir la palabra de Dios. En Hebreos 13, 22 dice, hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. ¿Cuántas personas hoy, hermanos, el momento de la predicación ya ponen en su corazón y en su mente una careta de rechazo al mensaje de la palabra de Dios? Y nuestra oración siempre es, en primer lugar, como lo dije hace un momento, Señor, dame fidelidad a tu palabra. Pero la siguiente oración es, Señor, abre los corazones de quienes escuchen el mensaje para que tu palabra penetre y transforme las vidas de las personas. Y esa es una oración, hermanos, que todo predicador, semana con semana, los que tenemos la bendición, el privilegio de predicar domingo tras domingo, hermanos, hacemos siempre. Señor, dame fidelidad a tu palabra y abre los corazones de las personas que escuchen el mensaje. Pero la nobleza de los bereanos, mis amados hermanos, no solamente se hizo manifiesta en que recibieron, es decir, se apropiaron del mensaje, lo hicieron suyo.
sino también, hermanos, la nobleza, la actitud correcta de los bereanos ante la palabra de Dios se hizo notoria en que ellos escudriñaron las escrituras a profundidad. Y lo hacían con una periodicidad diaria, todos los días. Vamos a ver qué sigue diciendo este versículo, hermanos. Dice, escudriñando cada día, estamos en Hechos 17 nuevamente. Escudriñando, estoy en el versículo 11, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta palabra escudriñar significa, viene de la idea de la minería. Cuando alguien está buscando joyas, gemas ahí bajo tierra, está escarbando, sí. Significa investigar, buscar, indagar, ¿sí? Estudiar. Entonces, no está hablando Pablo, o más bien no está hablando Lucas, el autor de este relato, hermanos, de que los bereanos simplemente, el punto de Lucas está diciendo, los bereanos no solamente se quedaron con el mensaje que predicó Pablo, y dijeron, ok, tú eres un rabino, estudiaste en la escuela de Gamaliel, eres instruido en la palabra de Dios, te creemos. No. ¿Qué hicieron los bereanos, hermanos? Tomaron las escrituras y empezaron todos los días a evaluar la predicación, nada más y nada menos de quién, mis amados hermanos. No de Iván Villa, del gran apóstol Pablo. Ellos estaban evaluando al más grande predicador que ha habido quizá en todas las épocas. Claro, después de nuestro Señor Jesucristo, que es el predicador inigualable. Pero al gran apóstol Pablo, los bereanos estaban verificando si lo que Pablo predicaba era así. Y esa es la segunda actitud correcta que debemos tener, hermanos. El escudriñar las escrituras. ¿Cómo puedes tú, hermano y hermana, domingo, que escuchas sermones, que escuchas predicaciones, no solamente aquí en la iglesia, sino que escuchas predicaciones también en internet? Escuchas a predicadores seguramente reconocidos en la web, te identificas con algunos ministerios, etc. Pero, ¿lo haces con la actitud de los bereanos, hermano y hermana? ¿O nada más porque es un predicador y un ministerio de renombre, absolutamente todo lo absorbes? Muchas veces, hermanos, caemos en elevar a estos predicadores que Dios ha bendecido su ministerio, y gloria a Dios porque sin duda alguna son hombres de Dios, hermanos, pero no los elevemos a ser gente como para ser fans, ¿no? Los siervos de Dios no buscamos el elogio humano. Así que siempre que tú escuches, no solamente de tu servidor, por supuesto de tu servidor, cada domingo haz la actitud de los bereanos. Revisa las escrituras para ver si estas cosas son así. Pero de cualquier otro predicador, de cualquier otro maestro bíblico, vean las escrituras. A ver, el domingo en la iglesia dijeron esto. A ver, ¿de veras dice esto la Biblia? ¿De veras esto está en la palabra de Dios? Esto fue lo que hicieron ellos. Pero para que tú puedas tener la capacidad de evaluar y de filtrar la enseñanza de una predicación, necesitas ser un estudioso diario de la Biblia. Vean lo que dice, escudriñando cada día las escrituras. Entonces, si tú no eres alguien que escudriña cada día las escrituras, difícilmente vas a poder tener elementos para poder evaluar si una predicación está pegada a la Biblia o no. Si una enseñanza es correcta o no. ¿Por qué? Porque tu distanciamiento y tu de por sí rechazo a la palabra de Dios, ¿sí? Puedes tener la Biblia ahí por mucho tiempo, pero no tienes contacto con ella. El único contacto con la palabra de Dios quizás sea el sermón dominical. Si esa es tu actitud, si esta es tu posición, eso es trágico.
no estás teniendo la actitud de los bereanos, porque los bereanos fueron elogiados porque todos los días iban a las Escrituras y no por la superficie. Se echaban el clavado ahí y escudriñaban para ver si estas cosas, lo que Pablo les decía, eran así. Es por eso que los predicadores siempre les decimos durante el sermón, vayamos juntos a este pasaje. Y una de las razones, hermanos, por qué nosotros, una de las diferencias más visibles que hay en el pueblo evangélico, junto con otras, a diferencia de otras confesiones cristianas, es que nosotros nos identificamos que cuando vamos a la iglesia, siempre llevamos, ¿qué? La Biblia. ¿Se dan cuenta? En otros grupos cristianos, bueno, de otros, no llevan Biblia. Pero el pueblo evangélico, ¿por qué lleva la Biblia? Porque a la hora del sermón, el predicador nos dice, vayamos y abramos las Escrituras en este pasaje. ¿No sería más fácil que nada más nos concretáramos a escuchar que alguien nos lo leyera desde allá? No. ¿Por qué? Porque el ejemplo nos lo dan los de Berea. Vayamos juntos al texto bíblico. Pablo, hermanos, no era un manipulador de las Escrituras. Dice en 2 Corintios 2:17, y vayamos a este pasaje también, 2 Corintios 2:17. Dice Pablo acerca de sí mismo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mis amados hermanos, es responsabilidad del predicador, de todo predicador, apegarse estrictamente al texto bíblico. Como nos decían en el seminario, una expresión, los predicadores somos esclavos del texto. Somos esclavos del texto bíblico. ¿Y cuál es la responsabilidad de la congregación? Primero, verificar que efectivamente la enseñanza esté de acuerdo a la Escritura. Y en segundo lugar, si esto es así, recibirla, como ya lo vimos en el punto anterior. Pero para poder hacer esta verificación, hermanos, es necesario, como ya mencionaba, tener una relación diaria con la palabra de Dios. No solamente superficial, sino profundiza también en las verdades de Dios. Date ese valor para profundizar en algunas enseñanzas bíblicas en donde tú necesitas ir fortaleciéndote en la doctrina. La primera aplicación, hermanos, de esta palabra escudriñar, la cual viene justamente del griego anacrino, que significa investigar, examinar, interrogar, discernir. Hermanos, es como cuando tú pones en un microscopio algo y lo revisas a detalle. Y el texto bíblico es algo que debemos nosotros analizar a detalle, palabra por palabra, hermanos. Conjunciones, cambios de dirección del texto, todos esos pequeños detalles que están en el texto, debemos tomarlos en cuenta, hermanos. Pero note también la enseñanza, la frecuencia, cada día, cada día. Hemos visto hasta ahorita, hermanos, dos actitudes correctas que los de Berea nos enseñan a nosotros acerca de cómo debemos aproximarnos a la predicación de la palabra de Dios. La primera de ellas es recibir la palabra de Dios con toda solicitud, es decir, con toda la buena voluntad. Esa es la palabra solicitud, la palabra griega significa buena voluntad. Y la segunda, hermanos, es examinar, escudriñar la palabra de Dios y verificar la enseñanza del predicador. Pero la tercera actitud de los bereanos, correcta, imitable, elogiable, hermanos, es creer la palabra de Dios. Hechos 17:12 dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Creyeron muchos, hermanos. La palabra de Dios de por sí contiene poder innato para transformar el corazón, para abrirlo, para romperlo y para transformar las vidas, hermanos. Esto está en armonía con lo que dijo Jesús, hermanos. Yo les mencionaba hace un momento, no hay mayor gozo que yo haya experimentado el ver a una persona confesar a Cristo como Señor y Salvador después de que se le predica el Evangelio. Y Jesús dijo en Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, este creer la palabra, hermanos, este creer en el Evangelio, generalmente en la cultura popular cristiana evangélica,
lo tenemos como un evento en el pasado. A veces decimos, yo creí en el Evangelio, ¿sí? Y creí en el Evangelio, voy a poner mi fecha, ¿no? El 30 de abril de 1984. Pero como lo dejamos como algo que ocurrió en el pasado. Y realmente, hermanos, la palabra de Dios, la enseñanza bíblica, es que creer en el Evangelio es un acto permanente y constante en la vida del cristiano. Yo creí por primera vez en el Evangelio en esa fecha, pero me mantengo por la gracia de Dios creyendo todos los días en el Evangelio hasta que Cristo tome mi vida, hasta que Cristo venga. ¿Sí? Esa es justamente, hermanos, la respuesta correcta del creer. No como un evento pasado que allá quedó para la anécdota, sino algo muy presente. Y el Evangelio, hermanos, es un mensaje que debe ser creído. Pero también, hermanos, este creer involucra el acto de obedecer. El Evangelio también es una... Cuando tú crees en el Evangelio, el mensaje te habilita, te capacita para vivir el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo, después de hablar durante 11 capítulos en su epístola a los Romanos acerca de qué es el Evangelio, cuáles son las verdades del Evangelio, a partir del capítulo 12 empieza a hablar de cómo se debe vivir el Evangelio. Porque el Evangelio es un mensaje que debe ser creído, pero también es un mensaje que debe ser vivido. Y hermanos, muchas veces hay expresiones populares que utiliza la gente para hacer referencia, por ejemplo, una frase popular que se utiliza en el contexto evangelio o se utilizaba, era para cuando alguien quería decir que nació en una familia cristiana, decían, es que yo nací en el Evangelio. Pero siempre se preguntaba uno, ¿pero el Evangelio nació en ti? Tú naciste en el Evangelio, pero el Evangelio ha nacido en ti. Son dos cosas distintas. El Evangelio debe ser creído, pero también debe ser vivido, hermanos. Y eso se tiene que demostrar. Nosotros somos los cristianos, cada cristiano y cada cristiana que hay en esta ciudad de Puebla, hermanos, y en cualquier parte del mundo, somos un evangelio andante. Un evangelio andante, un evangelio que camina. La única Biblia, el único evangelio que van a ver tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, tus vecinos, eres tú. En tu hablar, en tu trato a tu familia, en tu forma de hacer negocios, en la forma en cómo cumples tus promesas, en la forma en cómo eres un ciudadano ejemplar, en la forma en cómo cooperas con el bienestar de tu vecindario, de tu ciudad, en ser una buena persona delante de Dios. Seguir esa ética cristiana que debe distinguir a todo aquel que ha nacido de nuevo. Eso es vivir en el Evangelio. Mucha gente el día de hoy, hermanos, esta pandemia ha puesto en evidencia muchas diferencias ideológicas respecto a la ciencia médica. Y vemos cómo ha habido un rechazo al conocimiento científico y al avance científico en materia de muchas cosas. Y la gente opta por remedios caseros, ¿no? Hay mucha gente que, seguramente usted conoce, mucha gente que no cree en las vacunas, no se ha vacunado, ¿sí? Y ahí está diciendo, es que yo le tengo fe a tal cosa, ¿no? Y se respetan las ideas. Pero hermanos, aquí vemos cómo la creencia determina tus decisiones. Mucha gente, por lo que cree respecto a la vacunación, toma decisiones equivocadas que ponen en riesgo su vida o la de sus seres queridos. Bueno, lo mismo sucede con el Evangelio. Mucha gente que rechaza el Evangelio y por lo tanto sigue su vida en el pecado, está arriesgando su alma para toda la eternidad. Y eso es trágico. Eso es bastante trágico. Vemos pues, hermanos, aquí 3 actitudes de elogio de los hermanos de Berea ante la predicación de Pablo del Evangelio.
Actitudes que tú y yo debemos imitar. En primer lugar, el Evangelio es un mensaje que debe ser recibido. Es un mensaje que debe ser escudriñado cada día. No importa cuántos años tengas en la vida cristiana, necesitas el Evangelio. Y en tercer lugar, el Evangelio es un mensaje que debe ser creído y vivido. Sigamos el ejemplo de los de Berea. No seamos como los de Tesalónica que rechazaron el Evangelio. Aquellos incrédulos que persiguieron a Pablo y que cuando se enteraron que estaba en Berea, lo fueron a perseguir hasta allá. Mejor seamos como los creyentes de Berea, que fueron elogiados por la actitud correcta ante la predicación de la palabra de Dios. Déjate transformar por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no la debemos de ver como una serie de reglas para amargarnos la existencia o la vida. La palabra de Dios debe ser vista como el camino para la plena realización humana, la cual se da en ser reconciliados con Dios por la obra redentora de Jesús. ¿Ya estás reconciliado con Dios? ¿Has creído ya este mensaje del Evangelio? ¿O sigues dándole vueltas a la cabeza y pensando en posponer el creer? Rinde tu vida a Cristo hoy. Y si por la gracia de Dios tú ya crees en Cristo, por la gracia de Dios tú ya has creído en la palabra de Dios, te invito ahora a tener un compromiso más fuerte y más profundo, hermano y hermana, con la palabra de Dios. Ese gran tesoro, ese gran regalo que Dios nos ha dado a la humanidad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es un don maravilloso. Muchas veces menospreciado, muchas veces odiado, muchas veces ha sido perseguido con intentos de aniquilación. Pero Padre, tu palabra puede pasar el cielo y la tierra y pasarán de hecho, pero tu palabra no pasará. En tu palabra, Señor, encontramos aliento, fortaleza, pero también encontramos exhortación y reprensión, Señor. Sea lo que sea que tú nos quieras dar en tu palabra, ayúdanos a recibirla con gozo, con toda buena voluntad, como fue el caso de los habitantes de la ciudad de Berea, Señor. Ayúdanos a imitar su actitud para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasemos ahora a la celebración de la Cena del Señor. Invito a todas las familias y hermanos conectados, ya sea que usted esté conectado en la transmisión Zoom o que nos esté siguiendo por Facebook, a tener listos los elementos de la cena del Señor.